Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos a esta tertulia ciudadana que hacemos para ustedes desde Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales todos los martes. Menudo susto, ¿verdad? ¿A que sí? Menudo susto nos llevamos todos y todos hemos sufrido de una u otra forma las consecuencias de ese apagón que, por cierto, Red Eléctrica Española acaba de decir que descarta por completo que sea un ciberataque y en todo caso apunta a un exceso de confianza en la energía solar. Son las explicaciones de la Red Eléctrica Española, pero los testimonios, vean el informativo de hoy de Más Televisión, los testimonios de mucha gente que sufrió las consecuencias y gente llorando también y que se ha pasado 12 y 15 horas dentro de un tren. Por cierto, habrá que revisar también cuál ha sido el papel que ha tenido en estos momentos y en estas circunstancias Renfe. Por otro lado, calculan que 1.300 millones son las pérdidas de los autónomos en toda España. En fin, es lo que hay. Hay días y hay días. Vamos con la tertulia ciudadana de hoy. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días. Y peor fue quien se quedó en los ascensores, que eso sí tuvo su intriqui. Y quien tenga claustrofobia, imagínate. Pues imagínate, ¿no? Y menudo susto. Y yo estoy aquí gracias al kit de supervivencia, ¿eh? Porque siempre le hago caso al gobierno. Y bueno, si es Pedro Sánchez, de hecho, más. Eres un seguidor del gobierno. Naturalmente. Doña Rosa Porras, buenos días. Buenos días. La ironía no funciona en tele, ¿eh? Es verdad que no se nota, pero aquí no es ironía. Me acosté a las 8:30 porque ya no había luz para leer, sin teléfono, sin radio y sin televisión. A las 8:30. Nada, a dormir, y que así descansa ¿Qué iba a uno. hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué iba a Algunos hacer? se acostaron a las 10 de la noche, o sea que te puedes imaginar. Don Félix Calle, buenos días. Buenos días, Julián. Pues asustado. Yo me asusté ayer. Y al principio mucho y durante el día también. Porque como no se dan tampoco ninguna explicación, es lógico, ¿no? Es difícil dar una explicación en esos momentos, ¿no? Pero yo estuve bastante asustado, ¿eh? Muy asustado, no ya por el tema económico que yo ya intuía cómo iba a ser, sino el tema de seguridad, ¿no? Porque realmente hubo un problema de seguridad para todo el país. Sí. Y por si fuera poco, quedó la abuela embarazada. Don Manuel Alarcos, buenos días. Yo no me asusté en absoluto, porque claro, como nací en el 49 y en un sitio, una familia de pobres, pues estaba acostumbrado a estar en el campo y alumbrarme con un candil de aceite y una tobilla. ¿Y eso hiciste ayer? Entonces, pues no lo hice así, pero tenía una linterna en el coche, de esas que se ponen para ver si averías, y así nos apañamos. Una vez la tenía Lorencita, otra vez la tenía yo, y así. Don Eloy Pareja, buenos días. Hola, buenos días, Julián, y buenos días, compañeros tertulianos. Yo ayer a las 12:23 salía de Ciudad Real en un AVE dirección a Madrid, que a los 10 minutos aproximadamente se quedó parado en una curva cerca de una pedanía llamada Charco del Tamujo, pedanía de Fuente el Fresno. Allí estuvimos más de 6 horas paralizados y tengo que agradecer, y lo hago aquí públicamente, por un lado a los responsables y asistentes del tren que, entre otras cosas, abrieron sus merenderas y pusieron a disposición de los viajeros el poco alimento que había. También a los operarios de mantenimiento de Renfe, que estaban cerca de la zona y que hicieron acopio de agua y nos la trajeron al tren. Y sobre todo y especialmente a los vecinos de Fuente el Fresno, que a partir de las 6:30 de la tarde, utilizando sus vehículos propios, nos llevaron, entre otros a mí mismo y a mi hija, que estábamos en el tren, a Ciudad Real. Desde aquí pues lo agradezco en nombre de su alcaldesa, Teresa García Ramírez, y que haga extensión a todos ellos. Lamentablemente fueron héroes ciudadanos y héroes anónimos, que no, yo solamente sé que el mío era un joven que conducía un Kia Sorrento enchufable,
pero si lo está escuchando el programa, muchísimas gracias. También tenemos que agradecer, porque ha sido público y notorio, que el alcalde de Brazatortas y su concejal, Paco Gómez, cogieron sus respectivos coches ayer y ese AVE que paró cerca de Brazatortas, pues socorrieron a la gente con agua y transportándolos. Yo creo que son momentos solidarios que tendremos que poner en valor. Don Julián Gómez, buenos días. Muy buenos días. Al hilo de lo que acabáis de comentar, yo voy a decir algo y que pienso. ¿Cómo no se puso al ejército en la calle para hacer todas esas labores que han tenido que hacer ciudadanos solidarios, alcaldes solidarios, trabajadores solidarios? El ejército tiene que estar para esas situaciones. Yo no entiendo el miedo que hay a sacar el ejército a la calle. Sí me comentaba alguien cuando veníamos para acá que es por el miedo de la gente que puede tener al ver el ejército en la calle, la alarma que se puede generar. Y yo me pregunto entonces, si no tenemos al ejército en guerra, ¿para qué lo tenemos? ¿Para qué lo tenemos? Bueno, la UME estuvo en Madrid en distintos sitios aportando mantas y agua, sobre todo la UME, sí, sobre todo en la estación de Atocha. La UME, hay que decir pero que todo... hay un ejército con muchísimos efectivos que podría haber ayudado y que no entiendo cómo no ha salido a la calle ante la llamada y ante la urgencia de lo que Don estaba pasando. Florentino López. Buenos días, Julián. Buenos días. Bueno, yo suelo comentar que en los momentos difíciles siempre aparece la solidaridad humana, ¿no? Y que si hay una imagen del apagón es calle ancha con calle muelle, los niños sentados en los adoquines de la calzada, 1.600 personas en la estación de Puerto Llano. con las maletas en la calle esperando a un autobús que los lleve a un pabellón deportivo para pasar la noche. Pero fijaos si tenemos que meditar acerca de que ahora que vivimos en la época de la tecnología, que todo creemos que es muy fácil y estamos maravillosos, un simple corte, digo simple entre comillas, obviamente, un simple corte de energía eléctrica ha producido que se paralice el mundo, ¿no? Fijaos qué pequeños somos y no nos damos cuenta de ello, ¿no? Y luego decimos que somos los reyes de la creación. Sí. Somos muy frágiles y muy vulnerables. Yo ayer era el rey con mi radio de pilas. Han puesto muchos medios, han puesto en valor eso precisamente, que algunas emisoras de radio pudieron emitir y se captaba a través de los transistores de pila, esos que ya nadie utilizamos, ¿no? Los vendieron Pero todos hay que en tenerlo. algunas tiendas, todos. En fin, De todas presentamos formas, el nuevo tema. Dígame Los usted, don teléfonos Manuel. poseen radio, que con un auricular yo lo estuve oyendo, ¿eh? No, pero llegó un momento en que se cortó. Bueno, se cortó hasta el WhatsApp, se cortó Internet, no A mí había sí. comunicación partir de entre las 7 Yo lo todos escuché por el nosotros. teléfono. Bueno, pues el tema de hoy, el primero de ellos, se llama inversión en defensa. El Gobierno anuncia una inversión de 10.471 millones de euros para llegar al 2% del PIB, que es lo obligado por la OTAN, léase también el señor Trump. Pregunto, y voy a empezar por Manuel Tapas. El Gobierno dice que se financiarán vía presupuestos. No sé si esto es creíble, dado que presupuestos no hay, ¿no? ¿Llevará esta propuesta el Gobierno a las Cortes? ¿Qué harán los socios del Gobierno que en principio se oponen a ello? ¿Y creéis que no habrá subida de impuestos y recortes sociales, dado que sí hay una demanda de dinero? Adelante, don Manuel. Pues Sánchez, de momento, lo que nos está vendiendo es las maravillas de un plan de defensa millonario que no tiene apoyos ni fondos propios. Ahora bien, ¿que lo va a llevar a la Cámara Baja, al Congreso? No. Va a hacer una comparecencia donde va a explicar las bondades de este plan sin enmiendas ni votaciones, porque con este Gobierno todo no tiene cabida en la Constitución. Y él lo ha dicho, palabras textuales. La Constitución española, en sus artículos 97 y 134, como en el capítulo 4 de la Ley General Presupuestaria de 2003, facultan acudir al Parlamento para su aprobación sin ningún tipo de apoyo y moviendo las partidas que quiera. Es decir, tú mueves las partidas y después di dónde está la bolita. Si está en la nuez de la derecha o está en la nuez de la izquierda, en la cáscara, se entiende. Pero vamos a ver, ¿de dónde, la pregunta que yo me hago, ¿de dónde va a sacar esas partidas? Pues también tiene respuesta para esa. Primero, de los fondos New Generación. Segundo,
Y dice textualmente, el ahorro producido por una gestión rigurosa y un desempeño exitoso de mi gobierno, que se ha traducido en el crecimiento económico de nuestro país. Y en tercer lugar, parece ser del margen de algunas partidas de los planes generales del Estado del 2023. Ahora bien, este gasto en seguridad y defensa, que no rearmen, Julián, porque la palabra rearme en España no existe, esto es para gasto de seguridad y defensa, no va a restar, y siguen siendo palabras textuales suyas, ni un céntimo de euro al estado del bienestar. No va a suponer una subida de impuestos y no va a suponer un aumento del déficit. Es más, el plan va a generar riqueza en I+D y de empleo con un aumento del PIB entre el 0,4 y 0,7%, además de la creación de casi 100.000 nuevos puestos de trabajo entre directos e indirectos. No dice si también 180.000 viviendas se acomodarán a estos puestos de trabajo. Que total, para 2025... Hemos de aclarar a los espectadores que hablas en ironía, ¿no? No, son palabras textuales de él en prensa. Pero tú lo estás diciendo de forma irónica. Sí, claro, ¿no? porque yo no me lo creo. Y estoy en mi derecho de no creérmelo. Claro, naturalmente que sí. Que total, para 2025 ya lo tiene resuelto y 2026, pues Dios dirá. Si tiene que acudir a una autorización de crédito presupuestario sin tener los apoyos, pues ya se sacará un conejo de la chistera. Pero resumiendo, y ya termino, Sánchez va a rascar 10.471 millones para defensa con ahorros por el déficit, con fondos de la Unión Europea y con partidas congeladas de la pandemia. Ese es su plan. Florentino López. Un diputado avispado, que siempre los hay, ¿no? Sí. Entre los diputados seguro que hay alguno que es muy avispado. Describió la incoherencia de la política. ¿La incoherencia de? De la política. Ah, perdón. 3 días de luto oficial por un papa pacifista y 10.500 millones para comprar obuses, para comprar... 9 días de luto por el Papa. No, al final en el Vaticano, en España. Aquí en España. Correcto. 3 días de luto oficial por un Papa pacifista y 10.500 millones para comprar armas. 471. Esa es la incoherencia de la política, ¿no? De esos 10.500 millones, 2.200 millones se van a emplear en comprar helicópteros, obuses, vehículos anfibios, modernización de fragatas, munición. Pregunto, ¿y balas a Israel? Seguro, no sé si irán las balas a Israel, pero seguro que habrá otro tipo de balas, si no a Israel, a otro país. Y yo pregunto, ¿esto nos va a salvar de una guerra nuclear? En absoluto. Es plegarse, uno que empezó su actividad política gritando OTAN no, bases fuera. Pues claro, es verdad que la realidad ha cambiado, pero es plegarse a los intereses de los Estados Unidos, que en definitiva son los que mandan en la OTAN. Y además, plegándose y no están satisfechos, porque, oye, hemos llegado al 2, no, ahora queremos el 3. Y mañana, hasta si es el 5, posible, Trump el 4, pide hasta ¿no? el 5. Y luego trasladan a los ciudadanos un mensaje que es demoledor. Hay dinero para lo que quieren. No quiero hacer demagogia, pero es que me ponen el balón que lo tengo que rematar. No hay dinero para los enfermos de ELA que mueren sin sufragar los gastos de su dependencia. Y hay dinero para comprar obuses. Y además, un presidente no puede trasladar el mensaje de que tiene pánico al Parlamento. No es un mero cambio de partida presupuestaria, no. Es una modificación sustancial de la política de defensa. Ahora se nos exige invertir mucho más dinero en defensa y eso es un cambio sustancial de la política de defensa. El presidente debe ir al Parlamento a explicar ese cambio sustancial en política de defensa, no solo a debatir, sino a votar. Porque un presidente
no puede dar la imagen, no puede lanzar el mensaje a los ciudadanos de que tiene pánico a la representación popular, a la soberanía popular, que es el Congreso de los Diputados. Doña Rosa Porras, adelante. Buenos días, Julián. Florentino, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras nada, pero no me quiero desviar. Eso de que España es un país pacifista es un bulo. España tiene la obligación de defenderse. En la OTAN hay 30 países y no vamos a estar aquí sentados cogiendo cocos para que nos defiendan. Hay que cumplir con las obligaciones y si no, te sales de la OTAN. O sea, no. Eso es un bulo. ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Por qué hablo tan fuerte si no estoy enfadada? Para Verás, que se te oiga va mejor. ay, por favor, va a sacar el dinero, según creo. El 40% del fondo de contingencia, que es un mecanismo concebido para situaciones extremas, y los de 2.819,17 saldrá de ese plan de menor necesidades que tenía Hacienda para las comunidades autónomas que pudieran entrar en el comercio. Eso es, de momento, lo que va a sacar. Ahora, en una cosa sí que dice Florentino, que como es un cambio sustancial, es de obligado cumplimiento que vaya al Congreso, que no va a ir, porque él ha dicho, la ley soy yo, ni Constitución ni Congreso. Y tampoco hará nada que lo explique. ¿Qué es lo que está haciendo? Se está saltando la ortodoxia jurídica porque quiere y miente cuando dice sin subir impuestos, sin recurrir al déficit y sin recortar gastos. La Unión Europea se lo puede tragar y nosotros, pero la OTAN no se lo va a consentir. Hay que tenerlo claro. Sabemos que tenemos un gobierno en una situación ilegal. Tenemos un gobierno que no sabemos a cuántas voluntades tiene que responder y en qué orden, según vayan llegando. Y sabemos también que tenemos un gobierno, solo es una figura visible, porque realmente él no gobierna. Ahora que vamos a empezar con las fumatas, él está lanzando fumatas de distintos colores para saltarse siempre lo que puede. El ir a tener presupuestos es la ley más importante del año, la ley más importante del Gobierno, donde dice qué va a hacer, en qué va a gastar, cuánto va a recibir y cuál va a ser el panorama. No te quiero mirar, Julián, que me cortas. ¿Y cuál va a ser el panorama para continuar? Claro, no lo quiere hacer porque es tan autoritario y como depende de tanta gente por 7 votos, no va al Parlamento. Ha ninguneado la Constitución y no cumple ninguna norma. No te voy a mirar, un minutito. A ver si lo digo. Mucho. Espérate un minuto. Los presupuestos es un mandamiento jurídico. Y aquí el único mandamiento que hay, mandamiento Sánchez, lo que me dicen y las leyes que yo hago en beneficio mío. Claro. Don Julián y Bueno, Gómez pues, Rivera. Al hilo de lo que están comentando mis compañeros, pues yo voy a decir varias cosas. La primera, y corroborando un poco lo que comentaba hace un momento Rosa y lo que más o menos anticipaba también Florentino, Pedro Sánchez no va a ir al Parlamento. No va a ir porque lo tiene perdido. Si no va con los presupuestos, ni siquiera los ha elaborado, porque dicen que para qué, si van a hacer perder el tiempo a los diputados, no va a ir al Parlamento a aprobar nada relacionado con esos 10.000, no sé cuántos millones que son necesarios para algo que hay que hacer en España, a lo que no quieren llamar rearme. Pero al margen de eso, sí va a llevar a cabo distintas estrategias para poder ir haciéndolo por la puerta de atrás. De hecho, creo que fue el martes pasado cuando el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional para el Desarrollo o Impulso de la Tecnología y la Industria de la Seguridad y la Defensa. Con eso que se aprobó en el Consejo de Ministros, parece ser que llegaría ya de por sí al 2% al que tiene que llegar. De todas formas, no lo vamos a saber porque esto lo ha dicho Pedro Sánchez, lo que yo acabo de decir, y lo que voy a decir ahora, ¿Qué va a hacer lo contrario? y lo que voy a decir ahora también.
no va a concretar los plazos para llegar al 2% hasta que no se realice la cumbre de la OTAN en La Haya los días 24 y 25 de junio. Pero, insisto, por la puerta de atrás irá haciendo cosas para tenerlo prácticamente hecho cuando llegue a esa cumbre. Hay que recordar, por ejemplo, que Irene Montero, el 8 de abril, publicaba un tuit en el que decía: hoy el Gobierno ha aprobado el primer recorte del rearme. Recorte. Le llama recorte Irene Montero. ¿Será un recorte? A mí no me extrañaría, de algún sitio tiene que salir el dinero. Dice, 5.000 millones que debían ser invertidos en transición energética irán ahora para crear industria de guerra. Eso lo decía el 8 de abril Irene Montero. O sea, son estrategias distintas que de una u otra forma van a ir haciendo que el engranaje necesario para conseguir el dinero lo tengan. Los gobiernos. Bueno, también, sí, son estrategias distintas. Pero, al margen de eso, y comentando lo que decía Florentino, España necesita protegerse. Necesita protegerse porque estamos en una zona estratégica por el estrecho de Gibraltar, precisamente, que es una zona estratégica y que hay que cuidar. Además, porque nuestro país es una frontera avanzada de Europa ante el Magreb y el Sahel. Estamos ahí y tenemos ese riesgo, y más aún si tenemos en cuenta que tanto Marruecos como Argelia se están rearmando constantemente y no dejan de ser también un riesgo para todos nosotros. Y además, no olvidemos la preferencia tanto de Francia como de Estados Unidos por Marruecos antes que por España. Y hay que tener en cuenta, por otra parte, porque ante los desaires que estamos haciendo al Estado de Israel, hay que tener en cuenta, y acabo ya, la alianza estratégico-industrial que Israel mantiene con Marruecos. Yo creo que son sobradas razones para que España se proteja de alguna manera o intente hacerlo. Bueno, antes de dar paso a Félix Calle, me dicen que comunique que también el alcalde de Puerto Llano mandó autobuses, abrazatortas para recoger gente. Dicho queda. Félix Calle. Bueno, estamos integrados en la OTAN. Y eso lo que significa es que si estamos, pues tendremos que aflojarnos el bolsillo. Lo que ocurre es que ahí manda el que manda. El que manda dice un 3%, un 5%, un 7%. Pues ya sabemos dónde tenemos que ir. ¿De dónde van a salir los 10.471 millones? De ti. Pues yo creo que podemos vislumbrar tres escenarios. El primero, que dice el Gobierno, según el Gobierno, que no hay nada que pactar porque no afecta a la senda presupuestaria, que no tiene ninguna consecuencia. Pero, hombre, si estás pensando en los presupuestos y partidas de ingresos y partidas de gastos, como están prorrogados ya 2 años, pues difícilmente los pueden modificar. Si le vas a meter mano a los presupuestos, tendrás que coger algunas partidas, sobre todo sociales, culturales principalmente, y destinarlo a este asunto. Claro que no lo va a llevar a las Cortes. ¿Por qué? Porque así evita el no de sus socios, entre ellos Sumar, y el sí de los populares. O el tener que negociar el sí. Entonces, como mucho, el presidente lo que va a hacer es informar, pero no va a haber ningún debate. ¿Qué demuestra eso? Pues un nuevo ninguneo al Parlamento, lo habéis dicho antes. Un ninguneo absoluto, una falta de respeto. La segunda cuestión, y es que la Comisión Europea ha abierto la puerta para suspender las reglas fiscales a nivel nacional. Quiere decirse que el gasto de defensa que no compute para cumplir los objetivos de déficit que está fijado en un 3%, pero que España ya está en el límite del 3% más o menos. Sería otra posibilidad. El presidente está buscando recursos en Europa y está pretendiendo que los recursos ya aprobados, la financiación ya aprobada, que sea destinada a la defensa, rearme, como le queramos llamar. Pero eso es, digamos, un problema, porque el destino primario de ese dinero que teóricamente ya está adjudicado, o sea, inversiones, tecnología y tal, pasaría a otro sitio, tendría que ir a otra partida totalmente distinta, con lo cual no se lo van a consentir. Y yo ya veo un tercero escenario, que creo que habéis comentado, que el plan del Gobierno es desviar 3.000 millones de la FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico, sí, porque dice que como ya hay una mejora de la situación de la deuda de las comunidades, lo puede coger. Exacto. Pero claro, esto es temporal y además es voluntario. Hay como 11 comunidades o 12 comunidades que no se han acogido todavía a esto, ¿no? Con lo cual eso me parece una absurdez, ¿no? Y de otra parte dice que las menores necesidades de amortización
debido a la bajada de los tipos. inflación. Pagaremos menos intereses de la deuda, dice. Porque claro, es un globo sonda, no sabemos todavía las cuantías, sino que lo vamos a coger de ahí. ¿Pero sabemos las cuantías? No, todavía no las sabemos. En resumen, yo dudo muchísimo que esto no suponga una subida de impuestos que nos rasquen el bolsillo a todos los españoles y conlleve además recorte de gastos sociales. Mientras tanto, pues los presupuestos ni están ni se les espera. Eloy Pareja. Hola, gracias, Julián. A ver, yo lo tengo clarísimo. Si estuviéramos en los tiempos en los que Florentino citaba de no a la OTAN o la OTAN de entrada no, pues seguramente alguno de... Florentino ha hablado de eso, ¿no? De OTAN. Sí, ¿no? sí. Claro que sí. Y bases fuera. Claro, y bases fuera. Si yo estuviera en aquella época, seguramente ahora estaría muy disgustado. Como ya han pasado los años y ahora tengo claro cómo funciona el mundo, pues este asunto es súper sencillo. A ver, Pedro Sánchez está haciendo lo mismo que haría Feijóo, exactamente lo mismo. Si la OTAN dice que hay que tener un 2% sobre el PIB, se tiene y ya está. Y si Pedro Sánchez lo lleva al Congreso de los Diputados, se va a aprobar. Porque PP y Vox van a votar a favor. Y si no, tienen un problema de credibilidad, ¿vale? Un problema gravísimo. Entonces, ¿qué significan 10.471 millones? Pues para nosotros seguramente parece que son muchos millones, pero realmente es escasamente un 5% del presupuesto general del Estado español para 2025, el techo de gasto famoso, que son 195.353 millones de euros y que dentro de ese dinero no están contemplados los fondos europeos, a los cuales se puede acoger el señor Sánchez para sacar los 10.471 millones de euros. Y siendo esto importante, que lo es muchísimo más importante y mucho más transparente y más claro decirle a la ciudadanía que los Estados Unidos son los principales exportadores de armas del mundo, con un 43%, pero el Estado español, o España, somos el 9º, y la industria armamentística española nos reporta ni más ni menos que 20.000 millones de euros, que es un 12% del PIB. Con lo cual, si nosotros nos gastamos más en armas, fenómeno. Si hay más guerra, fenómeno para los Estados Unidos, pero fenómeno también para España, que va a ingresar mucho más dinero, va a subir el PIB español y vamos a tener dinero para los 10.471 millones de euros. La vida funciona así. Señores, mataos vosotros en Sudán, que nosotros os vamos a vender armas. Es tan sencillo como eso. Entonces, de OTAN no ha pasado a... Pues hagan lo que quieran porque nosotros estamos aquí para lo que digan ustedes. La vida es así. Manuel Alarcos. Con permiso del director, y se me ha pasado el tema de los saludos. Saludo a Jesús El Bolengo y a todos mis paisanos de Campo de Gritana. Y dicho esto, pasa. Adelante, venga, te cuento tiempo. En gastos de defensa, pues todos sabemos que España era uno de los países que menos tenían gasto de defensa hasta el momento. Se ha dicho que ¿cómo se va a hacer esto? Pues supongo yo que se fraccionará en distintos ejercicios. Se ha comentado por un tertuliano que se va a ir moviendo la bolita de un lado para otro. Entonces, yo he hecho la mirada atrás y recuerdo de bolitas que se movieron en otros momentos. Y me acuerdo de la bolita que movió Rajoy pegándole un bocado enorme a las pensiones. Eso sí que fue un bocado grande. Eso sí que fue un bocado grande. Y luego, pues en el tema, ¿llevará esto a las Cortes? Pues yo, igual que Eloy, creo que sí lo llevará porque le interesa llevarlo, porque el PP no se va a oponer a esto. No se va a poner a esto. No, si son los suyos. No, es que el PP va a votar a favor de esto. Entonces, ¿qué van a hacer los gobiernos con otra pregunta? Pues algunos harán una cosa y otra la otra, como es natural. Entonces, ¿que se van a subir los presupuestos? Pues yo creo que sí. ¿Que se van a quitar gastos sociales? Pues hombre, si se quitaran gastos sociales, se acabaría la paz social. Y yo sería el primero que estaría detrás de una pancarta pidiendo justicia social en Madrid o donde hiciera falta, como he hecho ya en infinidad de ocasiones. Lo ve haciéndolo. Como he hecho ya en infinidad de ocasiones. Entonces, visto las cosas así, pues también estoy de acuerdo con lo que dice Eloy, porque yo que he sido transportista un montón de años, pues yo sé que España tiene muchas fábricas de armamentos,
porque yo he llevado material De armamento. yo he llevado material para hacer armas y material explosivo, y para que la parte de la mesa una parte de la mesa no se pueda reír, voy a dar cómo se llama en los explosivos. Los explosivos se llaman nitrato amónico poroso, en terminología de mercancías peligrosas 5.1, que es con lo que se hace la dinamita con la cual se rellenan los obuses, entre otras cosas. Entonces, pues sí, España tiene mucho armamento, sobre todo armamento corto, pistolas y fusiles de asalto, muchísimo, y obuses y artillería, y algo también en el tema de piezas de ensamblaje de avión con otros países de Europa. Por lo tanto, España es una potencia armamentística. Lo que pasa es que no interesa que se diga esto por parte de ningún gobierno. Nunca ha aparecido dentro de España como una potencia armamentista, porque esto no le interesa decirlo ni a gobiernos de izquierdas ni a gobiernos de derechas. Pero es así. Somos una industria armamentística importante. Menos mal que no lo Bueno, pues voy a dar paso, si me permitís, ahora seguimos con que tengo aquí a Tabar, Rosa, Julián, Florentino, Félix, para seguir hablando de este tema. Voy a dar paso al alcalde de Brazatortas, que está aquí. A ver, Pablo Toledano, por favor, traer una sillita, por favor, un momentito, que nos va a contar cómo fue aquello de la solidaridad y cómo fue aquello, sí, físicamente, sí. Hemos invitado al señor alcalde de Brazatortas, don Pablo Toledano, porque ayer tuvo un gesto que le honra a él como persona y como alcalde, y es que una vez que ese AVE se paró cercano a su pueblo, en Brazatortas, él, junto con sus concejales y gente del pueblo, pues protagonizó la ayuda que esa gente necesitaba y esperaba. Adelante, Pablo. Bueno, buenos días a todos y gracias desde AIMAS Televisión pues, por hacerse eco de los incidentes que tuvimos ayer y un poco sensibilizar y acordarse de nuestro municipio. Tengo que decir que el mérito no es mío, el mérito en este caso son de todos los vecinos de Brazatortas, que espontáneamente se lanzaron a ayudar al primer convoy que estaba allí, Yoigo, que llevaba 450 personas, y que nos encontramos como que la autoridad civil o, digamos, su delegación de gobierno o el 112 no aparecía. Sí aparecía la comandancia de la Guardia Civil, el capitán Carlos de nuevo estuvo allí, y toda la comandancia de Brazatortas y de la comarca. En este primer convoy, que eran 450 personas, fue una reacción espontánea. Se adelantaron la gente incluso a la actuación del ayuntamiento, y fue una reacción espontánea. Hay vídeos donde se corta la red, la gente salía del convoy y tenía pues un calor apremiante, porque ayer hizo mucha calor, y se llevaron de manera voluntaria y espontánea y generosa, la gente de mi municipio, pues todo tipo de bebidas y de comida, incluso pues pañales o lo que la gente demandaba. Esto fue una reacción voluntaria. Estando allí, personalmente pues hablé con el alcalde de Puerto Llano a ver cómo se estaba gestionando aquí, con el presidente de la Diputación y con otra gente, pues a ver cómo se trasladaban esas personas o cómo se operaba con esta situación. Esto estaba ya un poco medio resuelto, se habló con empresas de autobuses de la zona, de aquí de Puerto Llano y de Argamasilla, para traerlos aquí a Puerto Llano. Pero sobre las 4:30 se nos acercó una mujer... Hablamos de las 4:30 de la madrugada, ¿eh? No, estamos hablando de la tarde. De la tarde, aún de la tarde, vale. Recordáis que la luz, la corriente eléctrica se cortó a las 12:33. 12:33. Exactamente, Aquí, a las 12:33. Sí. Allí. Vale. Pues como a las 4:30 de la tarde o 5 se nos acerca una mujer que le había traído pues un trabajador de la finca La Pastora, de allí en el término, en el Valle de Alcudia, al lado de la Cotofía, donde está el túnel que sale del AVE por la zona, todos lo conocéis, la Venta de la Inés, y nos dicen que hay otro convoy de Yoigo que luego supimos que no tenía 500, pero tenía 450 personas
que venía también de dirección Madrid, y al lado otro que era de Renfe, un AVE, que llevaba 256 personas para Sevilla, y que nadie se había presentado, que nadie sabía nada, y que estaban allí en una situación un poco desconcertante, calamitosa, porque no se había acercado a nadie. Inmediatamente, a la primera reacción voluntaria que tuvo la gente del pueblo, en esta tomamos el ayuntamiento la iniciativa, llamamos a la cooperativa, nos abrió y llevamos con un furgón y el camión del ayuntamiento, y pues arrasamos literalmente con la tienda. Todas las botellas de agua, vida, leche, pan Bimbo para hacer bocadillos, fiambres, pañales, papel, en fin, todo lo que considerábamos que era necesario, nos fuimos, todo lo empezamos a coordinar. Le quiero dar las gracias al cabo del Ayuntamiento de Brazatortas, porque nos ayudó desde un primer momento a coordinar todo, y tengo que decirle también al nuevo capitán de aquí de Puerto Llano, que estuvo allí en ambas zonas y que estuvimos hablando continuamente. Nos presentamos allí gran parte de funcionarios o trabajadores del Ayuntamiento y voluntarios. Y nos encontramos allí una situación que hasta la venta de la Inés hay 9 kilómetros de camino que ahora está, como consecuencia de la lluvia, muy bacheado, pero es que luego hubo que romper, en una de las trincheras del AVE, uno de los trazados del AVE, hubo que romper una puerta con un candado para pasar por uno de los laterales para poder llevarle los víveres a los que estaban allí, todas estas personas, que estaban un poco desesperadas. Cuando lo hicimos sobre el primer camión, sobre el primer convoy, el que estaba más adelante, ya en las mismas puertas del túnel, que el último vagón lo tenía dentro del túnel, que era el de Adif, pues nos encontramos que no llegaban los víveres, con lo cual tuve que llamar, nos abrió una tienda y envié también otro furgón para que nos trajeran de la otra tienda todos los víveres posibles. Y la situación un poco se empezó a normalizar, allí se hizo de noche. En ese momento nos planteamos un poco qué hacíamos con las personas, si las trasladábamos a Brazatortas, al pabellón o a instalaciones municipales, y un poco ante este desconcierto, porque eso era, imaginaros un alcalde de pueblo de 1000 habitantes, estamos en un término municipal que no era de Brazatortas, era de otro, pero sí por cercanía eran los más cercanos. Pero allí no había nadie, ni su delegación de gobierno, ni el 112, ni nada, y la gente estaba un poco desesperado. Llegábamos nosotros y nos acribillaron a preguntas como si fuéramos nosotros los responsables. O qué situación de salida les dábamos. Digo, mira, hemos traído aquí lo que necesitáis. Me acuerdo perfectamente, había 2 doctoras en el convoy o en el tren del AVE que se nos acercaron, que tuvimos que llamar también a través de la comandancia, porque había hipertensos, había una señora con problemas de ansiedad y había otros con dolores de cabeza y con dolores reumáticos, con lo cual pedimos que viniera alguien con un botiquín, pues para pastillas para la tensión, un poco para calmar el dolor y algo ya más específico para los problemas de ansiedad. Se logró, y cuando estábamos así un poco, siempre en comunicación con lo que estaba pasando en Puerto Llano y en otros sitios, y con lo que la comandancia a través del capitán consideraba más oportuno, de acuerdo que él tenía a través del servicio de comunicación de la Guardia Civil. Imaginaos lo que es difícil esto en la venta de la Inés sin poder comunicar con nadie, o que te ibas en un momento, recibías un WhatsApp, las llamadas telefónicas no estaban, era una situación un poco desprevenida. Estábamos allí y digo, esto parece una película de Netflix, porque esto no sé, si estábamos. En ese momento, bueno, pues consideramos que aquí en Puerto Llano ya había una situación sobrecargada, que lo mejor era llevarnos a los familiares que tenían niños, a las personas vulnerables y a las personas de edad, trasladarlos a Brazatortas, y allí ya le buscaríamos ubicación. Como así hicimos. Yo en mi coche personal me vino una familia, porque vi un niño que tenía 3 semanas, que eran de color, encima venían de coger aceituna, de Andalucía, que se conocía esta zona, que iban a Atocha, pues yo los traje en mi coche y les gestioné cuando llegamos, pues entre el Furtivo, las Zarzas, las casas rurales de la estación, que fue esta familia, y
domicilios particulares, que se llevaron a su casa familias. No fueron muchos, fueron entre 30 y 40. Luego, además, trajimos a gente que iban a venir sus familiares a por ellos, que eran de Córdoba, otro venía de Málaga, otro de Madrid, porque había embarazadas. Pero claro, como el GPS fallaba y llevarlo a la venta de la Inés, y después, bueno, al lado de la venta de la Inés, y luego meterlo por un carril que era dentro del AVE, que no estaba habilitado, que cuando fuimos con el camión del ayuntamiento, si entramos 1,5 kilómetros hasta la boca del túnel, hubo que traerlo marcha atrás, porque no podíamos dar la vuelta. No sé si habéis estado en ambos lados del AVE, que hay como un carril, pues no se puede dar la vuelta. Entonces, a esa gente también la trajimos con vehículos municipales y de particulares que colaboraron. Y cuando llegamos allí estuvimos más o menos hasta las 11 de la noche en la puerta entre la gasolinera, la Zarza, para los que conocéis aquella zona, pues para que todo el que viniese los reubicásemos. Y se reubicó en familias particulares y en los sitios que quedaban libres. Puse a disposición del ayuntamiento, digo, si tenemos que entrar en la pista cubierta, se entra, en la vivienda tutelada. No hizo falta porque en aquel momento se consideró, hablando con el capitán, que era mejor que se quedara en el tren. Ya se conoce que tenían información de que se iba a reconstituir la luz, que como sabéis a las 1:20, bueno, la luz vino allí sobre las 11:30 en mi zona, y a las 1:20 estos dos trenes que estaban allí, el último salió a las 1:20, ya, uno para Sevilla y el otro para Madrid. Ya hablamos de madrugada, 1:20. Sí, ya, 1:20 ya de madrugada. Esta mañana lo que ha hecho el ayuntamiento es a esas 30 o 40 personas, ya después de haber hablado a primera hora de la mañana, tanto con el alcalde de aquí, de Puerto Llano, como con el capitán de la Guardia Civil, también me ha llamado Paco Núñez, también me ha llamado el vicepresidente de la Diputación, etcétera, los que se han interesado, es traerlos con nuestros medios aquí, porque ya nos llegaban que desde las 7 de la mañana estaban saliendo trenes en dirección cada uno a su destino, desde Puerto Llano. Sabemos que por la noche había un poquillo caos aquí, un poco... Mucho caos. Esa ha sido nuestra labor. Yo creo que reaccionamos como humanamente Yo creo que hay que así felicitarte al alcalde de Brazatorta y a su equipo. Quiero volver a decir que en el primer tren hay que agradecerle a todos los ciudadanos de Brazatorta porque se nos adelantaron al ayuntamiento en la primera y la reacción fue de solidaridad, de buscar soluciones, de llevar gente que llevó comida de sus casas, no de tiendas, sino incluso de lo que tenían hecho y eso fue una reacción ciudadana ejemplar en aquel momento. Indudablemente felicitamos al pueblo y a la gente de Brazatorta. Si algún tertuliano quiere hacer alguna pregunta al alcalde, este es el momento. A ver, Julián Gómez. En todo momento de que se sintieron allí solos, de que no apareció nadie, salvo la Guardia Civil y demás, hablaba de... yo al inicio de este programa hablaba de por qué no se sacó el ejército a la calle. Por ejemplo, ¿cuál hubiese podido ser la solución para que ustedes no hubiesen estado solos en este ejercicio de solidaridad? Nosotros nos sentimos solos no en el tren que había al lado de la subestación de Brazatorta, sino cuando nos metimos allá al inicio del Valle de Alcudia, porque es que no había nadie. La Guardia Civil fue paralelo al ayuntamiento. Y fue porque un vecino se vino andando y lo cogió una finca y vino aquí. Y luego, claro, decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo se le buscan los víveres? ¿Cómo esto? No está el ejército para eso, en casos de urgencia. ¿Por qué no se declaró? No lo sabemos. Aquí bueno, cada uno saca las conclusiones, pero yo creo que era una situación de emergencia, pues sería el Madrid o por ahí, pero aquí no. Castilla-La Mancha también. Pues allí estábamos, y es que, imaginaros, al lado de Brazatorta yo digo que son los trenes estos que tienen doble altura. Tenía casi, los trenes esos son 500 de capacidad, 500 personas. Iban 450 según me dicen. 70 se vinieron aquí por sus propios medios, a Puerto Llano o por ahí, y luego los autobuses llevaron casi 380 o por ahí más o menos. Pero es que en el otro lado nos encontramos que es que había 400 en el tren ese de 500 y 200 y pico, más de 700 personas que nunca nos hemos visto en una situación así, ¿cómo se reacciona? Y echábamos de menos a una autoridad superior que nos dijera, oye, actuar así, todos los medios del ayuntamiento, pero no el de Brazatorta. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que se brinda todo. Pero claro, echábamos de menos que ni ejército, ni su delegación de gobierno, ni el 112, ni nada. Nos encontramos allí
en Alcudia nos encontramos una situación, 9 kilómetros en un camino que, como consecuencia de la lluvia, es tan fatal, pero luego pasar en una propiedad privada que hubo que romper la puerta. Y la gente paseando por las vías, que yo tengo vídeos y tengo fotos, y luego la gente pues un poco desesperada. Y luego te encuentras allí pues las familias de los críos pequeñitos, otra que tenía ansiedad, otra que... Bueno, es una situación que dices, joder, esto ha faltado aquí un poco... A lo mejor nunca se está previsto lo que... No están previstas todas las situaciones, pero sí nos hubiera gustado que nos hubiera acompañado alguien que hubiéramos recibido, porque a mí mi interlocutor era la Guardia Civil, nada más, es lo único que se presentaba. Bueno, está allí. diciendo el presidente del Gobierno que todavía están investigando y que no saben qué ha podido ser, incluso puede ser de un ciberataque. Pues sí, bueno, estos son ya... Me hacía gracia a mí porque hemos vuelto yo en mi casa, mi mujer... a mí, de mi mujer me despedí de ella a las 8 de la mañana, ya para irse al colegio, y yo a las 8 menos 10 para irme al ayuntamiento. No tuvo noticias mías hasta las 12 de la noche. Y encima no podía comunicarme. Cierto. Era todo un poco raro, puede ser... Esto son especulaciones. Una última pregunta, Rosa. Sí, verdad. ¿Querías? Yo, más que pregunta, quería decirle, felicitarle a usted, al pueblo, a la Guardia Civil. Sí que siempre lanzo la idea que la autoridad más cercana al ciudadano es el alcalde y al que hay que recurrir, porque la autoridad superior o puede fallar o no se ha enterado, el alcalde es el que está más cerca del ciudadano, así ha quedado claro y usted lo ha hecho divinamente. Pero imagínese que hay situaciones que nos desbordan. Si Mucho. Brazatortas tiene 1000 habitantes y ayer entre los dos trenes teníamos más de 1000 allí. ¿Cómo se reacciona y qué se hace? Pero usted se ha movido. ¿Qué se hace? Ya, pero si es que no te da tiempo ni a pensarlo, hay que actuar. Entonces, lo que dicho, hicimos, señor alcalde. El 3 de alerta que se dio, al parecer ayer en Castilla-La Mancha, supone la intervención del Ejército para preservar el orden y la seguridad. Muy breve, Pollito, venga. No, déjalo. No, muy breve, venga. No, nada, era una anécdota decirle que yo me vi una situación así cuando estaba en el servicio militar y era un tren normal de los antiguos. Y nos bajamos los chicos, los militares, vestidos de militares, y como no había tanto adelanto como ahora, nos fuimos a una finca y en la finca nos dieron cubos porque había un pozo de agua dulce y gracias a eso bebieron agua los... sí, bueno, allí en un... los se me pasajeros. olvidó antes de decirlo, antes de llevar nosotros el agua, allí están los manantiales del túnel del AVE, que es con el que se abastece Brazatortas. Pues también gracias, y le tengo que dar las gracias también a los trabajadores de las fincas de alrededor, en este caso de la finca La Pastora, que llevaron a la gente al propio manantial con botellas a coger agua. Porque es que hay que decirlo, hay situaciones bochornosas y vergonzosas. Para mí, unas son las propias empresas que los trabajadores no ayudaron, los que están ahí, o la propia empresa, a la gente. A mí se me quejaban, no puede ser que una línea, bueno, no voy a decir cuál, pero son dos, que se pare el tren allí, que tenga un convoy con bar y lleven una hora parado y vaya la gente al bar y le estén cobrando el agua y le estén cobrando todo esto. Que se me quejaron. Esto es vergonzoso, lo que hizo una de las dos compañías. Es que son situaciones que superan y yo creo que también tienen una responsabilidad las propias compañías, son una es estatal y la otra es privada, pero si se produce un hecho, tienen que brindarle también las soluciones. Y yo pregunté allá a los trabajadores y, no, es que no nos comunican, que es que no sé qué. Digo, oiga, pero ¿usted qué solución pone? Porque esto es como una compañía de tren o de avión, que se produce algo, a los mismos viajeros habrá que buscarle una solución. O búscale alojamiento, o búscale algo, no querían saber nada, absolutamente. Recuerdo, señoras y señores, que estamos en directo, que esto es un atraco, hemos cogido al señor alcalde para que nos aclare la situación vivida en las cercanías de su pueblo, pero ya, para terminar, alcalde, y aprovechando que estás aquí, dentro de unos días organizas la Feria de la Caza, que es un evento importante y que mucha gente utilizará el AVE para ir a él. Adelante. Bueno, pues sí, tengo que agradecerte ya que me hagas esa pregunta, que con el calor de esta noticia se me había ido otra que para el municipio de Brazatortas pues es importante. El 9, 10 y 11 de mayo celebramos la segunda feria de la caza o cinegética. Teníamos desde siempre pensado que nos merecíamos tener una feria
Y en este caso, si algo tenía sentido, después de donde estábamos rodeados, la feria ganadera, que era en Almodóvar o en otros lados, la feria de transhumancia, que es en Alamillo, consideramos que gran parte de la economía del municipio pues es la caza y la ganadería. Siempre digo que ahí hay 2 restaurantes, uno El Furtivo con 11 habitaciones o La Zarza con 33, que se creó no al albor del turismo rural, que es muy fundamental para nosotros y que estamos cumpliendo los deberes y que vamos a hacer muchos más proyectos, sino que esto se creó gracias a la organización de monterías y al mundo de la ganadería. Se reunían los ganaderos con los dueños, con los trabajadores a comer, con el esquileo y a hacer los tratos. Pues si tenía algún sentido hacer una feria allí, en este caso en el mundo cinegético, pues porque Almodóvar ya tenía el mundo ganadero. Y en el año pasado, la primera edición, nos sorprendió un poco la acogida que tuvieron. Este año creo que la hemos mejorado, siguen siendo 3 días. Además de tener una carpa con regalas, tendremos otra carpa, que esta será nueva pues para los bares, donde se podrán degustar productos exclusivos de caza, y luego ya el pabellón municipal, que tendrá 70 stands, que lo hemos ampliado, que tendrán exhibiciones de tiro con arco, caza de perdiz, siempre sin muerte, de hurones, etcétera. Tendremos bastantes actividades y sobre todo las ponencias, que yo siempre le doy importancia. Damos unas ponencias que serán en el Centro de Interpretación del Valle de Alcudia. En este caso será el estudio de la garrapata de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, que tienen unos estudios de vanguardia en el Valle de Alcudia, en algunas fincas del Valle de Alcudia, y el aprovechamiento, que aunque no es, pero va directamente relacionado, el aprovechamiento del suelo de las placas fotovoltaicas para el ganado ovino, que es muy interesante, que quiero poner en comunicación a todos los propietarios o a todos los dueños que tengan ganado ovino, para que de estas 1.300 hectáreas que en mi término va a haber de fotovoltaicos, como gracias a la DIA se declaró que no podía haber ningún tipo de plaguicida, ni herbicidas, ni nada, se pueda utilizar para el ganado ovino. Estas son las 2 primeras ponencias y luego ya dentro del pabellón ferial habrá un montón de ponencias relacionadas directamente con temas de la caza. La inauguración el día 9 y estaremos todos pendientes y invitamos a toda la comarca y a toda la provincia y a toda la región a que se personen. Pues sí, ya os haremos llegar, vamos un poco retrasados. Tengo que decir que le estamos dando propaganda, tenemos convenio tanto con esta casa como con COPE como con la SER y este año también con Kiss FM. Le estamos dando un poco publicidad. Muy bien, señor alcalde. Pues muchísimas gracias. Ya ven ustedes, señoras y señores, que esto es periodismo práctico y hemos aprovechado la actualidad para que ustedes la conozcan. Vamos a hacer un pequeño descanso y después volvemos con nuestra actualidad, con la tertulia ciudadana. Hasta luego. Seguimos con la inversión en defensa y me pidió turno don Manuel Tabas. Pues la pregunta que haces es, ¿habrá subida de impuestos y recortes sociales? Y yo te pregunto a su vez, ¿y tú lo dudas? Vamos a ver, los datos... De algún sitio hay que sacar el dinero, claro. Sí, de la bolita. Como decía, que por cierto se puede nombrar al compañero de la bolita con el nombre y apellido. Vamos a ver, los datos de España no ayudan y te voy a dar datos. Una deuda pública del 101,8% del PIB y un déficit del 3,2% en 2024. Estamos entre los peores de la clase y somos el país con más paro, no solo de la eurozona, sino de toda la OCDE. Es decir, un 10,6% frente a una media de un 4,9%. Esto estoy dando datos del 24, pero en el primer trimestre del 25, la EPA, que es la encuesta de población activa, ya ha dicho que el paro ha subido en 193.700 personas y la tasa de paro ha subido hasta el 11,36%, es decir, 8 décimas más. ¿El aumento del gasto militar va a traer a recortes? ¿Qué es lo que preguntaba? ¿Y reajustes presupuestarios? Pues naturalmente. Los peores, ¿cuáles van a ser? Ya se ha dicho aquí, pero hay que repetirlo. Subidas de impuestos y recortes en partidas sociales. No hay tutía.
Y el que sea menos doloroso o el que sea más apropiado para nosotros, pues que acordar con la eurozona algún mecanismo de financiación. Pero von der Leyen ya lo dijo, que cada gato se lama su propio pelaje, que aquí dinero para fiestas no hay. ¿El Real me va a exigir gastos sociales o subir impuestos? ¿O las dos cosas? Pues naturalmente, porque ni Sánchez es capaz de hacer la cuadratura del círculo. Esa no existe. Rosa Porras. Quería decirte que no es una cosa de la Unión Europea, es una cuestión de la OTAN y su presidente, que es un holandés, no le va a consentir nada y ya le ha dado un toque. Yo creo que tenemos un vacío de poder importante, porque el que haya una figura representativa en Moncloa no significa que haya un gobierno pensante y que se dedique a los temas de gobierno. Tenemos un vacío de poder absoluto y además presuntuoso, que se le ocurre decir alegría, que es lo que él dice, que luego él lo dijo también. No van a hacer presupuesto, porque es una pérdida de tiempo. Y el Gobierno no está para perder el tiempo. Es decir, de una incultura, de una arrogancia y de una temeridad absoluta por parte del presidente y por parte de Alegría, que es la portavoz. Es intolerable. Tiene que ir al Congreso, le guste o no le guste, pero no va a ir porque no le van a apoyar, porque sabemos que él tiene mujer y querida. Y como hay dos gobiernos, no va a ir porque no le van a aprobar. Puede hacer una comparecencia, ¿eh? Sí, puede hacerla, pero no va a ir al Congreso a solicitar el voto. En todo caso, yo no sé si está bien o mal, pero yo no creo que la oposición le deba salvar el trasero. Si no le apoyan los suyos, si no le apoya el Gobierno, la oposición tendrá que irse de alguna manera. Lógico. Porque yo creo que este hombre se tiene que ir sí o sí, porque nos está destruyendo. Julián Gómez. Niego la mayor, Rosa, no hay ausencia de gobierno. Lo que hay es un gobierno de una sola persona. Y punto. ¿Te refieres a Puigdemont, al prófugo? Bueno, y al que obedece sus órdenes. Al margen de eso, Manolo, ¿te refieres al prófugo? El problema no es si habrá subida de impuestos o no. Si ya hemos tenido del orden de unas 90 subidas de impuestos en el gobierno de Sánchez y solamente en este año hay 12 subidas de impuestos. ¿Qué importa una más para aprobar todos los temas relacionados con el rearme? No. Por otra parte tengo que decir, antes de que llegase aquí el alcalde de Brazatortas estábamos hablando de otros temas, y yo creo que Feijóo no es el problema, como han comentado. El problema es Maquiavelo. El fin justifica los medios. El problema no es lo que se hace en este caso, sino cómo se hace. De todas formas, hay que tener en cuenta que un gobierno democrático debería de atender a otros parámetros, a otros grupos, a los ciudadanos, y no ir gobernando a golpe de intereses, que es lo que nos está ocurriendo con los votos que se necesitan para mantenerse en el poder. Y finalmente, hablabais de ir a las Cortes, de que el PP y Vox lo van a aprobar. En una de las últimas actos que se celebraron en el Congreso, Feijóo le dijo a Sánchez: no seré socio auxiliar cuando fallen los demás. Cuando usted recurra a mí. De todas formas, como estamos en el debate y tú no eres difícil de interrumpir, a Dios gracias, exactamente, quería decir... Te dejo que me interrumpas. Lo sé. Quería decir que no es una forma de gobernar el no tomar decisiones. Julián, le voy a dejar que hable. Florentino López. Empezaré por lo último. En España no hay un vacío de poder. En España hay, Perdóname, hay un gobierno Florentino, legítimo y democrático que gobierna. Podemos decir que el gobierno no nos gusta y la oposición tiene en su mano una herramienta que la Constitución establece. Si ustedes no están de acuerdo con este gobierno, cámbielo. presenten una moción de censura, consigan la mayoría del Congreso y habrá otro gobierno. Mientras ese procedimiento no se haga, en España existe un gobierno legítimo y democrático que gobierna. Florentino, un minuto.
Pero podemos decir... que no te gusta el gobierno. No, si no, lo no, dices no, permanentemente. No pongas mis palabras cosas que Si no lo he dicho. dices todos Yo los he días, dicho, perdona, permanentemente. Florentino, podemos decir que en España, como yo he dicho, no hay ausencia de poder o vacío de poder, pero hay una persona que manda, ordena Un y manda. minuto. Yo había dicho, el presidente del Florentino, gobierno. que había vacío de poder. Lo he dicho yo, porque el presidente no ejerce, solo cumple órdenes de lo que le dicen. Y tenemos una sociedad intoxicada. Solamente se habla... Sí, Ya, solamente... pero Sí, cuando pero acabe, cuando Termina acabe... que termine él. Pero es cuando acabe, es que no es... Sigue Florentino. Interpelación termina Rosa. Y termina después Florentino. Quería luego decir Félix. que él solamente no hace proyectos, no da planes de gobierno, no habla de futuro y tenemos una sociedad si ya lo intoxicada y no, pero te lo digo otra vez porque Una me gusta sociedad intoxicada me por gusta personas como recordarlo. usted, señora Porras, que utiliza una cosa que es geopolítica de la OTAN y no tiene nada que ver con la política nacional. Porque usted sabe, señora Porras, Dígame. que si Feijóo estuviera gobernando, también Ya, tendría que sacar los pero yo iba a decir- 10.471 A ver, millones de euros. doy la voz a Y eso Florentino, pura que estaba en y uso de ella. absoluta demagogia de los Pero, políticos querido, de no, bajo nivel, no, de querido bajísimo amigo, nivel, querido que amigo, utilizan dime cualquier cuál es- herramienta para decir amigo. que Pedro Sánchez no es gobierno de la nación española y No, lo es. no, hasta que alguien dime diga lo los contrario, lo proyectos, seguirá siendo. dime qué proyectos Lo seguirá tienes de siendo. futuro. Pedro A ver, Sánchez, Eloy ¿qué y proyectos Rosa, por de favor. futuro? Sí, Eloy Pedro y Sánchez es el Rosa. presidente, sí. Sí, señora. Pedro Sánchez es el presidente, es el presidente, sí, sí. A ver, Pepe, córtame los dos micrófonos, por favor, de Rosa y Eloy, y que no me hacen caso, córtame, por favor, los dos micrófonos. A Eloy no se lo- A ver, Florentino termina con su exposición. Bueno, ya después de que hayamos concluido de que hay un gobierno legítimo y democrático, la segunda idea que tenía apuntado para esta intervención. Lo que ha dicho Eloy es demoledor para la gente de izquierdas, que él lo sepa. O sea, Feijóo y Pedro Sánchez en este tema están de acuerdo. Pedro Sánchez hace lo mismo que Feijóo. Y yo digo, en este tema está de acuerdo Feijóo, está de acuerdo Pedro Sánchez y está de acuerdo la izquierda que está en el gobierno. Tremendo, demoledor. Montan el circo con los 6 millones y se tragan los 10.500. Y eso es demoledor porque a la gente que normalmente votamos a la izquierda del PSOE, ¿sabéis lo que ocurre? Que muchas de esas personas, al ver que la política se convierte en un pequeño teatro para aparentar diferencias cuando en lo esencial están de acuerdo, cuando uno descubre el truco, se queda en su casa y no vota. Félix, Julián, calle, me por han favor. me han cortado el micrófono, Julián. En su momento sí, ya no. Toca a todo el mundo, no podemos hablar a todo el Pero mundo. si es que no me han dejado Ya, terminar. pero Pero es que estabas acaparando es que tú la y Eloy, acaparáis, estabas es que acaparando Casi me la comen. tertulia. Julián, me querían comer y no me No, han no te han defendido. comido. Están Yo me voy a desayunar, luego vuelvo. adelante, Félix, calle. Me querían Vamos, comer. dice Eloy que igual lo hubiera hecho Feijóo. Aquí no se está discutiendo el 2%, Eloy, tú estás equivocado. Se está discutiendo de dónde van a salir los 10.471 millones. No el 2%, que todo el mundo entraría por el 2%, porque lo han dicho así. ya te digo El yo tema, que el tema, recortes perdón un sociales momento, no va a espera un haber momento, que has ninguno. hablado Ya te mucho digo ya. que recortes Bueno, sociales espera un no va a haber momento, ninguno. pero bueno, Bueno, si me voy a eso, dejar hablar bien. querido y si Eloy, no- y está si no, grabado, ya lo Pues me veremos. voy a desayunar y luego vuelvo y me echo la siesta también. Vamos a ver, no están discutiendo el 2% ni el 3%. ¿De dónde va a salir ese dinero? Señor Pérez, No nos ha sabemos. engañado. Si Feijóo tendría o no tendría presupuesto. Eso es divagar. Y no discutimos el 2%. Y luego, no puedes justificar el hecho de que aquí haya fabricantes de armas para que, hombre, pues mira, va a ser bonito. Damos 10.000, pero va a haber empleo temporal y que va a ganar mucho dinero la empresa de fabricantes de armas. No se puede justificar eso. Mira, cuando fue Carlos Cuerpo a ver a Trump, que ya le dijo que era inexcusable, que España tenía que aumentar el aumento en el gasto de defensa, al día siguiente, el ministro Carlos Cuerpo, ¿sabe lo que dijo? Que cumplirá antes de lo previsto y que esto es una cuestión de reorientación de la inversión.
¿Qué me da que pensar? Pues que en el segundo punto que yo me traté en mi anterior intervención es que la financiación europea que ya está asignada para ciertas inversiones se van a desviar. Lo ha dicho el Carlos Cuerpo. Claramente. Pero esas inversiones que estaban previstas no hace daño a la economía, no hace daño a los ciudadanos españoles, porque si está en una inversión que se queda, se mantiene siempre aquí en el país y nos podemos beneficiar todos, ahora va a tener otro destino, que es el armamento, el rearme. Es que lo ha dicho él. Pero te repito, no se puede justificar el 2%, que eso no se puede discutir. Lo que estamos discutiendo aquí, lo que plantea Julián, es de dónde van a salir los 10.471. Que ya lo he dicho. Que no lo sabemos si estuviera Feijóo, que a lo mejor está en la misma situación, pero a lo mismo no. Es posible que no. Y tampoco puede justificar, te lo digo otra vez, el que no, es que las fábricas van a estar muy contentas, van a ganar mucho dinero, porque van a emplear mucha gente durante 4, 5, 6, 7 o un año, tal, para justificar ese gasto de 10.471 que le tiró de las orejas al señor Trump a Carlos Cuerpo, y de ahí salió más contento que una fiesta. Lo haremos antes del tiempo, antes de lo previsto, pero bueno, ¿usted de qué va, señor? ¿Usted de qué va? Manuel Alarcos. Digo usted, señor, no a ti, que digo al ministro, Carlos Cuerpo. Bueno, pues yo en los desvíos del presupuesto, pues habrá movimientos indiscutiblemente. La subida de impuestos, pues posiblemente tenga que subir alguno. Qué bien. Lo que no puede ocurrir, porque sería terrible, es que se hicieran a costa de los recortes sociales, como hizo Rajoy con las pensiones. Y dale con Rajoy. Como hizo Rajoy con las pensiones. Entonces, estoy en el uso de la palabra, por favor. Yo jamás os interrumpo a ninguno, nunca. Os pido, por favor, que cuando yo hable tengáis... Sí, pero pueden apostillar. En esta parte sí puede... Pollito, es que es muy difícil oírte sin hablar. Venga, sigue. No, me callo, ya estoy. Uy, qué bien, me toca. Que no es esa la postura. La postura es seguir hablando, pero tienes que ser consecuente de que te puedan decir algo. Pero, yo escucho con atención todo. Que estamos perdiendo el tiempo, Manuel, con eso. Venga. Entonces, ¿debió el presupuesto saber otra partida? Pues seguro. Pero que nunca sean de las partidas sociales, porque de recortar en las partidas sociales, aparte de ser tremendamente injusto, es antisocial y acabaría con la paz social que tenemos hoy por hoy en España. ¿Tenemos paz social? Sí, en España sí tenemos paz social. ¿Los sindicatos no se mueven? En España ya se empezará a mover si ocurre esto. Cuando llegue Feijóo. Ya se empezarán a mover si ocurre esto, porque ya no ocuparemos algunos de que se empiecen a mover los sindicatos. Cuando llegue Feijóo. Ya se empezarán a mover. Ya se empezarán a mover. Termina, Manuel. Los sindicatos. Y entonces, en cuanto al tema de las armas de España, pues aquí tenemos en Resol una cosa que se llama Fertiberia, que antes estaba entablada en Sevilla. Y en Fertiberia se fabrica una cosa que se llama nitrato amónico poroso en la nomenclatura de mercancías peligrosas 5.1, que es dinamita. ¿Pero y qué tiene que ver eso? Que es la base de la dinamita. Vale. Entonces, que no somos un país inofensivo, que somos una potencia en armamento y Manuel Tabas. Eso lo habías dicho antes. Vamos a ver. Va a ver, Manuel. Que la moción de censura es un instrumento político que dispone la oposición. Ya ser breve, por favor. Eso lo sabemos todos los que están aquí en esta mesa. Pero también hay otros dos instrumentos políticos que posee el Gobierno. Uno es la cuestión de confianza y otro es la convocatoria de elecciones. Así que, señor Sánchez, si los 10.471 millones lo lleva al Parlamento y no es capaz que se lo aprueben con quien está cogobernando y con los partidos con los que mantiene su influencia, pues entonces convoque elecciones o sométase a una cuestión de confianza. No espere, como muy bien ha dicho Rosa, que el Partido Popular le saque las castañas del fuego cuando lo necesite. Julián Gómez. Pedro Sánchez va a seguir en su postura siempre, jugando al escondite y haciendo lo que tenga que hacer sin contar con los demás, salvo con ese que de vez en cuando me cita Rosa Pérez. Al margen de eso, Félix, Carlos Cuerpo también dijo otra cosa muy curiosa y graciosa, y es que
A los 10.471 millones se podía llegar perfectamente solo con subir el sueldo a los militares. Y por entrar un poco en la forma de gobernar de Pedro Sánchez, en esto que estamos hablando y en otras cosas, puedo repetir muy brevemente lo que acaba de decir ahora mismo. Dices, Sánchez, quienes vinculan este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. O sea, que no habléis de que hace falta nucleares después del apagón, porque o sois unos ignorantes o estáis mintiendo. Rosa Porras. Por cierto, Talavera tuvo luz a las 5 de la tarde Rosa gracias Porras. a la central de Almaraz. Como habéis hablado de Cuerpo, que no tiene nada que ver con lo que iba a decir, quería deciros que el ministro Cuerpo, sentado en el banco azul, dijo, yo lo oí, estamos en un periodo constituyente. Ahora voy a lo que iba a decir. He dicho, y no me voy a apear del burro, que es un gobierno ilegítimo. Ilegítimo, ¿por qué lo digo? Pues tú permíteme que termine. ¿Por qué lo digo? Lo es. Porque un gobierno que ningunea la Constitución, que se salta las leyes y que dice voy a gobernar porque yo quiero, sin presupuestos, y no voy a ir al Congreso porque no quiero, está en una situación ilegal. Será legítimo, sí, pero es un gobierno en una situación ilegal, te guste o no te guste. Eloy Pareja. Bueno, pues como decía nuestro alcalde Miguel Ángel Ruiz, dato mata relato. Y vuelvo a repetir, España es una de las potencias armamentísticas del mundo. Estupendo. La 9ª exportadora y a Arabia Saudí, uno de los países más beligerantes en el mundo, la 2ª exportadora. Lo sabrá nuestro emérito seguramente de primera mano. 20.000 millones de euros, Señor 12% Pérez, del PIB. Es que es muy sencillo. Entonces, es una tontería que estemos discutiendo aquí de si Pedro Sánchez o no Pedro Sánchez. Y estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con la política nacional y que cualquier presidente del Estado español, Sí, pero está fuera Abascal o fuera Feijóo, haría exactamente Sí, lo pero mismo. está De la Está misma este. forma. No. La financiación de esos 10.000 millones, 10.000 millones es escasamente el 5% del techo de gasto de España. ¿Qué? Y no están incluidos los fondos europeos, a los ¿Qué? que se puede recurrir para sacar los 10.400 millones. ¿Va a afectar a derechos sociales? No. Félix Calle. A los de Lela has dicho tú. Impuestos tampoco. Y España es uno de los países con menor presión fiscal. Adiós. Vale. Lo sabe todo el mundo. Félix No, eso te lo Calle. discuto yo cuando tú quieras. Te lo has Cuando tú inventado. quieras. Félix Calle. No, Terminas tú y hago una pregunta. Qué bonito lo oye, ¿eh? Oh, lo del PIB, qué bonito esto de la fabricación de armas. Mientras vamos. Perdona. yo soy pacifista. Perdona, mientras Yo soy vamos, pacifista. Pues parece mentira. Es lo que te Yo iba a soy decir. pacifista. Es lo que te iba a decir. Parece mentira Pero que como- España, pero cuando le también soy- interesa, sí, España, al gobierno, al que sea, cuando le interesa, es muy pacifista, y luego presumimos de que estamos fabricando armas y mandando armas a Arabia Saudí y a todo el mundo. Qué bonito eso. Los Eso novenos, me hace claro. mucha gracia. Mira, Los novenos. quiero Claro, para que se reincidir. maten los demás. Quiero insistir, Sí, sí. quiero insistir en lo que ha dicho Carlos Cuerpo, que es muy importante, para mí es muy importante, en el tema de la reorientación de la inversión. A mí me cuesta creer muchísimo que una reorientación de la inversión no tenga consecuencias. Ojo, pensemos en qué es lo que significa eso, ¿eh? Y tener unas consecuencias muy graves. Y no me lo justifiques con otras cosas. 20 segundos, Florentino. No, solamente quería preguntar así al aire, al éter, ¿qué diferencia hay entre un gobierno ilegítimo e ilegal? Bien, pues luego te contestará doña Rosa Porras. No, Yo no lo voy a sabes. formularos una No lo pregunta. sabes, Querida Florentino. Rosa. Pues querida me ha Rosa, sorprendido. Voy a formularos una pregunta y con ella terminamos y quiero sí o no. Señor Tabas, ¿habrá subida de impuestos y o recortes sociales? Sí, los dos. Rosa Porras. No lo sé, lo contrario de lo que diga. Sí. Félix Calle. Sí. Manuel Alarcos. Habrá movimientos de partidas de presupuesto. Y, ¿Recortes sí o no? y habrá... No, contéstame, nunca me contestas. Habrá subida de impuestos y no habrá recortes sociales. Correcto. Eloy Pareja. No, ni una ni la otra. Julián Gómez. Habrá subida de impuestos con y sin rearme, porque van a subir los impuestos, y recortes, seguro, pero de tapadillo. Florentino López. No,
Ni recortes ni impuestos. Muy bien. Os convoco Déjalo apuntado. para deciros que Déjalo apuntado. esto está grabado, ya lo pasaremos luego la correspondiente factura. Señor Manuel Tabas, que ha sido un placer, muchas gracias. Igualmente, es lo que tiene la hemeroteca. Señora Rosa Porras, un placer, Gracias, muchas Julián, gracias. igualmente. Don Félix Calle, muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Nos rearmaremos para el próximo martes. Eso no existe. Don Manuel Alarcos, muchísimas gracias. Pues muy contento de estar aquí como siempre y gracias a todos vosotros. Don Eloy Pareja, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Don Julián Gómez, No habrá amnistía ni otras muchas cosas. muchísimas Buenas gracias. Y don Florentino López. Que lo paséis bien en Fenavín, yo no puedo ir. Muy bien. Por cierto, lo acaba de decir el señor Florentino López, el próximo martes, que es día 6 de mayo, comienza la gran feria del vino nacional, pero eminentemente manchega en la capital, en Ciudad Real, y la tertulia ciudadana la realizaremos allí en Fenavín. Hasta entonces, que sean felices y que lo pasen francamente bien.